Vamos al libro de Salmos, por favor. Salmo 119. Salmo 119. Vamos a leer el verso 98 y verso número 100. Salmos capítulo 119, verso 98 y hasta el verso 100. Cuando lo halle, por favor, me dice algo. Amén. Dice así la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y la guía de su Espíritu Santo. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Presente con este porque siempre estás conmigo. Bien. Verso 99. Más que todos mis enseñadores he entendido. Otra vez porque tus testimonios son mi meditación. Versículo 100. Más que los viejos he entendido. Otra vez porque he guardado tus mandamientos. Hoy la enseñanza no se llama porque, pero quiero resaltar estos versos y hacer énfasis en cuántas veces nosotros nos hemos sentido en desventaja. Háceme su mano, por favor. ¿Cuántas veces usted se ha sentido en desventaja? Yo creo que la mayoría de veces nosotros nos hemos sentido en desventaja. ¿Qué es sentirse en desventaja? Sentirse en desventaja es sentirse inferior. Y hay muchos ejemplos a través de las Escrituras. Usted puede encontrar que la mayoría de veces los hombres que le creyeron a Dios, ellos se sentían en desventaja. Algunos no, pero otros sí, la mayoría de ellos. Hay muchos ejemplos y de pronto no me daría la mañana o el tiempo, pero quiero tocar algunos. Por ejemplo, en Números capítulo 13, todo ese capítulo 13, Moisés escoge 12 espías. ¿Qué escoge Moisés? 12 espías. ¿Y qué hacen los espías? Espiar. Los espías debían reconocer la tierra que Dios le iba a entregar o que ya Dios había entregado por medio de la profecía, pero ellos debían reconocer la tierra, debían ver qué habitantes estaban allí, debían ver el fruto de esa tierra, debía verla todo, absolutamente todos los detalles, debía ser una inteligencia militar, debía mirar todo. Dice que esa misión duró 40 días, imagínense, 40 días ellos analizando todo cómo se movía el comercio, las entradas, las salidas. Ellos hicieron la tarea. Cuando regresaron a dar el reporte, ellos no traían un buen semblante, no traían un buen reporte al parecer. En el versículo 33 de Números capítulo 13, vamos a leerlo porque creo que es importante. Números capítulo 13, versículo 33, por favor. Dice así la palabra de Dios. Números capítulo 13, versículo 33. Dice así: también vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Se sentían inferiores, langostas. Usted no dice, yo no he visto una langosta, pero usted diría hoy en día, pareciéramos que fuéramos cucarachas. ¿Sí? Más o menos. Ellos se sentían tan inferiores que vieron todo. Sí, la tierra es muy buena, pero es imposible. Nos sentimos en desventaja. Sentimos que ellos están más armados, sentimos que ellos son más fuertes, sentimos que no somos capaces, nos sentimos inferiores, nos sentimos pequeños. Y hay muchos ejemplos. Ejemplo otro, Jeremías. Dios le dice a Jeremías: no tengas temor.
No digas que eres un niño. ¿Quién es un niño? Alguien muy pequeño. Alguien que de pronto diga, no soy capaz. No digas que eres un niño, porque a donde yo te diga, tú irás. Y tú hablarás lo que yo te muestre. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Cierto? Jeremías se sentía inferior. Se sentía que no tenía la capacidad de predicar, de anunciar, de proclamar el evangelio del Señor. Pero el Señor le dice, yo te he puesto como un muro de bronce y no te podrán destruir. Impresionante, porque en ese momento había una apostasía terrible. No habían profetas. Y si vamos un poquito más atrás, ¿qué nos dice de Elías? ¿Cuántos Elías? ¿Cuántas personas habían como Elías en ese entonces? Había uno y los demás estaban escondidos. No se sabe a dónde estaban los demás, pero el Señor dice que tenía un remanente, pero quién sabe a dónde estaba. Pero Elías estaba solo contra ¿cuántos? Contra 450 profetas de Baal y sin contar los de Acera. 450 contra uno. ¿Usted quién dice? ¿Quién ganará? ¿Ah? Cualquiera estaría asustado. Cualquiera estaría asustado. Pero Elías sabía quién estaba a su lado. Y yo te quiero decir que no es la cantidad la que gana, sino quién es el que te acompaña a ti. Y el Señor nos dice que Él es más grande que aquel que está en el mundo. Eso no lo dice el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 4. No lo busque, yo se lo voy a leer. Y dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Quién es de Dios? Y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es decir, ese sentimiento de sentirse en desventaja es un sentimiento, eso no es verdad. Usted nunca ha estado en desventaja, nunca, porque usted tiene al Señor. Y con eso es suficiente. En una ocasión, cuando Pedro vio que se le estaban llevando al maestro, Pedro sacó un cuchillo, no sé, estaba armado. Imagínense un cristiano armado. Ojo con eso. ¿Ustedes revisaron los bolsos? Ojo con eso. ¿Ah? Tanto tiempo siguiendo al Señor y cargaba el cuchillo. ¿Ah? Y le tiró el cuello, si no es que escachó. ¿Ah? Porque usted, hay una pelea, le va a tirar a la oreja. No, ese iba para el cuello, a la yugular. Lo iba. Y Jesús le dice: oiga, muchacho, tranquilo. Si eso no fuera voluntad de papá, papá mandaría un ángel. ¿Cuántas legiones de ángeles podía mandar el papá? ¿Alguien tiene el dato? Si con un ángel se desbarataba un ejército completo, y el Señor tenía legiones, hablando de miles de ángeles disponibles. Usted nunca ha estado en desventaja, iglesia. Nunca ha estado en desventaja. Nunca. Ese sentimiento siempre viene a nuestras vidas. Nos sentimos inferiores. Nos sentimos insignificantes. ¿Cuántas veces usted ha analizado a su vecino? Ha analizado de pronto a su alrededor y usted se siente pequeño. Usted se siente que no va a poder alcanzar. ¿Sí? Y aquí yo me quedaría hablando de Gedeón. El Señor le dice: con 300, bueno, no es con 300, sino en esa selección solamente quedan 300 hombres contra un ejército de miles. Dicen que no se contaban, eran como la arena del mar, 300. Pero lo que le dije ahora, basta quien va con nosotros. Y con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, ¿de qué me va a servir? ¿Cierto? Porque la salvación no viene del caballo ni de las armas que tengamos. La salvación viene de Dios. Dice: aunque venga un ejército contra nosotros, no temerá nuestro corazón. ¿Cierto? Entonces, iglesia, ese sentimiento siempre ha venido a nuestras vidas. Y ahora yo quiero que nuevamente vamos a detenernos otra vez en el salmo que hemos leído, el salmo inicial, Salmo 119. Y David
ahora siente que se halla en ventaja. Ahora David siente que se halla en ventaja. Yo no sé, con todas las cosas que yo le dije a usted, yo no sé si en ese momento usted se está hallando en ventaja. ¿Aló? No, todavía no. Otra vez, yo no sé, con todo lo que le he dicho a usted, usted ahora se halla en ventaja. Amén. David ahora se halla en ventaja y quiero resaltar tres cositas, tres áreas específicas de este salmo que David comenzó a hallar una ventaja. Y así, igual como David se halló en esa ventaja, igualmente esa ventaja es para su pueblo, es para su iglesia. Por eso usted está acá y por eso estoy yo. Pero hay un porqué, ¿cierto? Hay un porqué. En cada ventaja que David halló, son tres ventajas, siempre hay un porqué, ¿cierto? El versículo 98 dice, porque siempre se está conmigo, pero hablando de los mandamientos de Dios que están acompañados de él. En el versículo 99 dice, porque tus testimonios son mi meditación. Y en el versículo 100 habla, porque he guardado tus mandamientos. Es decir, yo estoy hablando de una iglesia que vive, que guarda la palabra de Dios. Esa es la iglesia que se ha sentido en ventaja. Aquella que ha guardado sus mandamientos, aquella que medita en él, esa es la que se va a sentir fuerte. Pero si usted no tiene ese porqué, va a ser muy difícil que usted se sienta en ventaja. Va a ser muy complicado que usted se sienta en ventaja. Todavía se va a seguir sintiendo como una langosta. Mire que cuando los espías ellos regresan y dan ese reporte negativo, todo el pueblo, al escuchar el reporte, se contagió. Todo el pueblo tenía una expectativa. Todo el pueblo tenía un deseo, tenía una fe, una esperanza. Estaban esperando el reporte y para cuando llegue ese reporte se les apagó la fe. Quiero decirte una cosa, iglesia, nuestra forma de hablar contagia a las personas. Aló. Hay gente que lo único que sirve es para maldecir, para decir no se puede, es imposible, no hay plata. Aló. ¿Cierto? Debemos cuidar muy bien la forma, porque el poder de la vida y de la muerte está ¿dónde? La lengua. Sepámosla a usar y va a ser de tremenda bendición. Y ellos estaban hablando y el pueblo dijo, no, Moisés, nos equivocamos. Es mejor que deleguemos un capitán y nos volvamos para Egipto. Hay gente que quiere renunciar a sus sueños, han llegado muy lejos, pero vieron los gigantes y dicen, no, yo muy para atrás, no, eso no es para mí. ¿Ah? Hay gente que dice, eso no es para mí. Pero había un Josué, había un Caleb, y dice la palabra que en ellos había un espíritu superior. Y dice ellos, no, porque nosotros lo comeremos como pan, el Señor va con nosotros. Y cuando alguien habla en esa manera, los otros lo querían apedrear. Yo te quiero decir que cuando tú comienzas a hablar el lenguaje del cielo, va a haber mucha gente con una piedra en su mano para callarte la boca. Pero ellos no se callaron. Y mientras que hablaban, apareció el Señor en el tabernáculo de reunión. Y ya se lo dejo a usted, qué le sucedió a esos espías. Y al final usted sabe cómo ellos entraron en la tierra prometida, ¿cierto? Habían murallas. Era imposible, estratégicamente, militarmente, era imposible penetrar esas murallas de Jericó. Era imposible. Pero ellos tenían al Dios Todopoderoso. Y en obediencia a esas murallas, va abajo. Bien, ahora, ya sabe el porqué. Hay que guardar, hay que meditar, hay que la palabra de Dios siempre esté en nosotros. Vamos al primer porqué. Vas a hallar en tres áreas específicas esa ventaja. La primera, en vuestros enemigos, ¿cierto? Eso está en el versículo 98. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. Y yo quiero que rápidamente, no me quiero detener
Rápidamente vamos a segundo libro de Samuel, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Y tenga presente los primeros versos que vamos a leer de esas citas que les voy a dar a continuación. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 17. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Ay, qué lindo. Pero no venían con regalos, venían era para destronarlo. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Bueno, usted lo puede leer hasta el versículo 25. Por tiempo no vamos a leer todos esos versos. Pero, ¿qué pasó? David comienza un nuevo tiempo. Presente con todo lo que lo voy a dar ahora, porque eso le va a servir mucho, nos va a servir mucho al desenlace de la enseñanza. Bien, David comienza a vivir un nuevo tiempo. Antes vivía en cuevas, vivía huyendo, no tenía una casa, un hogar estable, se sentía inferior, se sentía pequeño. Pero llegó el tiempo que Dios lo puso en el reino. Llegó el tiempo que llegó esa palabra profética que se cumplió en su vida. Pero va a haber personas que van a hacer todo lo posible, personas enviadas por el mismo diablo, para destronarte y para quitarte del lugar donde Dios quiere ponerte. Nuevos enemigos. Bueno, los filisteos siempre fueron enemigos, pero ahora ellos se concentraron, porque David antes no era una amenaza. Ahora David sí es una amenaza. Y cuando tú eres una amenaza, hay tropas del enemigo que se están levantando para derribarte. Pero David descendió ¿a dónde? A la fortaleza. Y en ese lugar ora a Dios y le dice: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a atacar? Y el Señor le dice: ve de frente, que tú lo vas a arrollar como un río. Ve de frente, atácalos de frente. Y David sale y ataca a los filisteos de frente. Dice que era una masa de pueblo muy grande, y los ataca de frente y los destruye. Los destruye. Al otro día aparecieron más filisteos. Yo no sé a dónde aparecieron, pero aparecieron más. Cualquiera diría: voy a atacar de la misma manera. No. Él va a la fortaleza nuevamente y Dios le dice: ya no los vas a atacar de frente, lo vas a asaltar detrás de las balsameras, unas plantas. Cuando ellos están reunidos al sonido de las balsameras, que son unas ramas, ustedes atacarán por detrás. Así ustedes van a ganar. ¿Por qué le estoy hablando y por qué le estoy dando este ejemplo? Porque cuando dice: me has hecho más sabio que mis enemigos, el enemigo imita nuestro comportamiento. Nuestro enemigo imita nuestros pasos, imita todo lo que nosotros hacemos. Y hay gente que quiere ser efectiva, pero utiliza los mismos métodos. Y cuando usted utiliza los mismos métodos, ya su enemigo lo tiene usted copiado. ¿Qué quiere decirnos esto, Anderson? Que va a cambiar la manera de pelear, iglesia. Cuando tú andas con Dios, cuando tú estás en la fortaleza, Dios te cambia la manera de ir a batalla. Dios te cambia la manera de pelear. Dios te va a cambiar la manera de orar. Dios te va a cambiar la manera de ver la palabra, porque aparecen nuevos enemigos. Y hay que atacar diferente. Hay que ser de una manera efectiva, porque si no, no vamos a vencer. Y siempre cuando David iba a la fortaleza, Dios le cambiaba ese método que antes fue efectivo. Mire, para mí esto es difícil, porque como docente, uno agarra un patrón. Yo soy muy escuelero. Me gusta copiar, me gusta llevar notas, me gusta con colorcito, me gusta todo, me gusta eso. Ojo con eso, ¿no? Y el Señor me ha cambiado tanto los métodos.
El Señor me ha cambiado tantas las cosas que ahora dependo de Él. A veces uno se casa con un método. No, es que tiene que ser así. Yo ya he hablado de esto, pero a pesar que ese método funcionó, no significa que siempre sea así, iglesia. Y no te asombres si el método cambia en estos días. Aló, porque nos da miedo los cambios. Nos da miedo, nos da terror. Pero nosotros confiamos en el Señor. Amén. Entonces, una de las maneras de estar en ventaja en los enemigos es que el Señor va a traer nuevas estrategias. Aló, nuevas estrategias, una forma de pelear diferente. Ahora vamos al otro aspecto. El otro aspecto, dice el salmista, vamos nuevamente al Salmo 119, dice el salmista, versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido. El segundo aspecto es que David iba a estar en ventaja en las personas que han impartido, que le han enseñado, yo diría a los maestros. Y para que profundicemos un poquito sobre lo que representa un maestro, vamos al libro de Daniel, capítulo 1, por favor. Libro de Daniel, capítulo 1. También, por tiempo, no lo vamos a leer todo. Usted lo va a anotar y lo va a leer cuando esté en su casa, todo completico el capítulo. Tiene aproximadamente 21 versículos y solamente voy a tomar algunos parafraseados. Daniel capítulo 1. Usted sabe que Israel, el pueblo de Judá, fue destruido y fue llevado cautivo a Babilonia. Pero en ese cautiverio hubieron 4 personajes muy importantes en la historia y en el relato de Daniel, del libro de Daniel. Primero de ellos es Daniel, otro de ellos es Ananías, otro de ellos es Misael y otro de ellos es Azarías, comúnmente conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Que después le cambiaron el nombre, usted sabe ya, y le pongo la tarea para que se leas la historia de lo que representa esos nombres. Daniel capítulo 1. Mire, estos muchachos los convirtieron en eunucos. ¿Qué es eunuco? Se lo dejo también para que lo averigüe. ¿Sí? Eunuco, copia ahí, eunuco. ¿Qué significa? Busque. También hay que dejar tarea. Aló. ¿Y qué sucedió con estos muchachos? Estos muchachos fueron escogidos para que sirvieran a la corte del rey. El rey estaba rodeado de personas sabias, de personas entendidas, de personas inteligentes. Nosotros diríamos de nerds, de gente capacitada para dar consejos, porque pues ser rey, y este rey se creía Dios, pues imagínense, es complicado. Y escogían a un jefe de los eunucos, y este jefe, por espacio de 3 años, escuche los tiempos, iglesia. Cuando usted esté en una enseñanza, anote todos los tiempos, porque eso no viene de casualidad. Yo sé por qué se lo digo. 3 años. Esos hombres debían ser formados en la lengua de los caldeos. Ellos hablaban hebreo. Debían hablar en la lengua nativa de los caldeos. 3 años. No solamente eso, debían estar apartados. Se les daba una ración de la comida del rey. Imagínense eso. Que lo que come el rey también se le servía a ellos. ¿Sí? 3 años. Y durante ese tiempo, cuando se cumplían los 3 años, ellos eran presentados ante el rey y se les hacía unas pruebas. Y el que se rajara, mataban al jefe de los eunucos por hacer mal la tarea. Terrible, ¿eh? Imagínense que así fuera, ¿eh? Si se tiran la prueba del IFES, todos los profesores quedan despedidos de los colegios. ¿Ah? Ese jefe le metía pasión, es que le tocaba. Es que no había otra. Si ellos se rajaban en las pruebas, muerto. Y por eso
Cuando Daniel ve la ración, la comida del rey, era una comida sacrificada a ídolos. Era una comida que no estaba apta para ellos como pueblo judío. Y Daniel se acerca porque Daniel halló gracia. Daniel se acerca al jefe. Le dice: jefe, qué pena, pero nosotros no vamos a comer eso. Hay gente que es tremenda. Yo no voy a comer eso. No vamos a comer eso. Se pararon firme. Entonces el jefe le dice: por favor, no me hagan eso, porque usted sabe que si ustedes no están listos, ¿a quién van a perjudicar? A mí. Entonces Daniel le dijo esto. Mire, Daniel lo que le dice Daniel: danos 10 días. 10 días. 10 días. Y danos legumbres y agua. 10 días. Y nos hace una prueba. A ver qué sucede. Y si usted haya la razón, pues haremos lo que usted quiera. Pero 10 días tomando legumbres y agua. ¿Cuántos quieren desear like? 10 días. Y a los 10 días dice la palabra que el rostro de ellos era mejor que el rostro de las personas que habían comido de la ración, de la comida del rey. El muchacho se sorprendió, dijo: uy, si sirve este método. Anderson, ¿qué nos quiere decir? Que hay que abandonar la carne y cerdito y yo no fuera a venir al culto. No, yo no estoy hablando de ese tipo, pero yo quiero decirle que a muchos le tendrá que cambiar la dieta espiritual. Si tú quieres estar por encima de todos aquellos que enseñan cosas que no son de Dios, tienes que cambiar la dieta para recibir palabra de Dios. Hay gente que quiere ser sabia, quiere ser entendida, pero ¿qué dieta tiene? Netflix. ¿Ya usted sabe qué es eso? ¿Decir qué tipo de dieta es esa? Esa dieta lo vuelve bobos. Perdóname la expresión ahí, del griego bovitis. Ahí estoy molestando. Pero iglesia, si queremos ponernos por encima de todo aquello que la agenda global está enseñando, las porquerías, nosotros tenemos que comenzar a cambiar la dieta. Porque hoy se enseñan unas barbaridades. Y los que saben y los que conocen, pues sí, hay que tener esto, pobrecitos. Y yo quiero que se prepare porque, Dios mío, vamos a tener, mire, los maestros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, o de Ananías, es que no me lo sé todavía porque uno se los aprende más. ¿Dónde se me fueron? Acá están. Ananías, Daniel, Misael y Azarías. Es tremendo, iglesia, pero hoy se está enseñando una cantidad de cosas que realmente, y usted se va a encontrar, a aquellos que están en la universidad, se va a encontrar personas, y también en el colegio, donde quiera, se va a encontrar gente con un nivel de intelectual que hablan, y usted sabe que eso es mentira, pero usted no puede confrontarlo porque usted está vacío. Y al final dice: uy, pues sí, tiene como razón. Tiene como razón. Pero Daniel y sus amigos, mire lo que dice la palabra. Vamos a leer ese versículo. Porque se cumplió los 3 años y fueron mandados a traer toitos a ver qué iba a suceder. Daniel capítulo 1. Vamos a leer el versículo, por favor. Versículo 17. A estos 4 muchachos, a estos 4 muchachos, Dios le dio conocimiento. ¿De dónde viene el conocimiento? No de una universidad. El conocimiento no viene de Harvard, no viene de la ciencia. El conocimiento viene de Dios. Nada de predicar. Ay, Señor, vamos. Dice: a estos muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras
y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Vino un tiempo, iglesia, de revelación para su pueblo. Mire, pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que trajesen, el jefe de los eunucos, los trajo delante del Nabucodonosor. Versículo 19. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos como quienes, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey, es decir, fueron contratados. Los demás, quién sabe qué pasaría. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló ¿cuántas veces? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Cuántas veces? 10 veces más. Ellos estaban por encima, les tenía una ventaja, les agarró una ventaja. Iglesia, cuando nosotros nos comenzamos a alimentar de la palabra, vamos a comenzar a agarrar ventaja contra toda esta corriente del mundo que está enseñando. Vamos a estar por encima del conocimiento humano que es inerte, perece. Pero Dios necesita hombres como Daniel, como Ananías, Misael y Azarías, que no se complazcan en los deseos de la carne, de los ojos, de lo que muestra la vanagloria del mundo, sino que se deleiten en Dios. Pero mire lo que les voy a decir: muchos van a ser promocionados de manera grupal. Ellos fueron promocionados de manera grupal, pero en el versículo 21 dice: y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Daniel prosiguió en esa promoción. No sé qué pasó con los otros 3 muchachos, pero Daniel siguió avanzando. Y yo te quiero decir, va a haber gente que va a iniciar contigo y quién sabe qué les va a pasar, pero tú sigue. Aló, tú sigue. ¿Cuánta gente inició conmigo en el día del bautismo? Tantas personas, y ahora yo no sé dónde están. Y no quiero decir que ni me importa, porque son almas y son personas para Dios, pero allá ellos. Yo voy a continuar, yo voy a seguir. Fueron usados grandemente, pero ¿qué sucedió en el otro reino? Desaparecieron. Y yo te quiero decir, iglesia, vamos a ser promovidos, algunos grupalmente y otros personalmente. Entonces no esté pendiente. Mire, como uno como líder de esta iglesia hermosa que Dios nos ha regalado el privilegio de servir y ministrar, uno quisiera que todos caminaran. Uno quisiera que los hogares no se destruyeran. Uno quisiera que todos entendieran la palabra, y es que la entienden. Uno quisiera que todos estuvieran con uno caminando. Uno quisiera eso, que todos avancemos a otro nivel. Pero yo te quiero decir, va a haber gente que se va a quedar. Pero tú no te puedes quedar, tú tienes que seguir como Lot. Y a Lot se le quedó la esposa. Iglesia, que nada nos pueda detener al llamado que Dios nos ha hecho. Amén. Que nada nos pueda detener. Andrés, por favor. Y por tercero, porque ya se nos fue el tiempo, se habla mucho. El tercer aspecto dice, vamos nuevamente a Salmos 119, versículo 100. Más que los viejos he entendido. Cuando hablamos de viejos, estamos hablando de gente con experiencia. Gente que ha vivido y se la sabe. Mi hijito no se halla por ahí porque y así como dijo. Oye, es que mi abuela sabe todo. No, es que a ella le pasó. ¿Ah? A veces los papás molestan y los hijos, es cansón, es cansona. Y si ellos canzonean, perdóname, no sé si ese verbo existe, canzonean, no sé. Es porque ellos ya pasaron por ahí. Pero David no necesitó llegar a ser viejo para saber
las cosas buenas. Comenzó a vivir las cosas buenas en su juventud. Aló. Hay gente que dice que el mejor aprendizaje es de la experiencia. El mejor aprendizaje sin dientes, todo estrellado, todo enmueletado, que el mejor aprendizaje es de la experiencia. Es decir, se tuvo que golpear para aprender. Aló. No, ese no es el mejor aprendizaje. El mejor aprendizaje es que cuando te dicen tú hagas caso y listo. Ese es el mejor aprendizaje. Si te lo dicen, y David dice, ¿qué ventaja tengo? No necesito llegar a ser viejo para entender la vida. Aló, ya entiendo la vida. Ya sé para qué Dios me llamó. No necesito estrellarme para aprender. O no necesito que me salga canas para decir que sé. Quiero que se ponga sobre sus pies, iglesia. Y yo quiero que usted me acompañe a Lucas. Lucas capítulo 2. Qué linda es la palabra, ¿cierto? La palabra es hermosa. Lucas capítulo 2, versículo 46. Por tiempo, ya se nos fue hasta el versículo 52. Usted lo va a notar y lo va a tener presente. Les voy a hablar, o esa historia relata cuando Jesús por primera vez fue llevado ya grandecito. Fue la segunda vez, porque la primera vez fue la presentación, esta es la segunda. Cuando fue llevado al templo, él tenía una edad de ¿cuántos años? 12 años. Lucas capítulo 2, verso 46 hasta el verso 52. Jesús tenía una edad de aproximadamente 12 años. María y José fueron al templo en una fiesta muy especial. Ellos regresan a casa, pero Jesús, el niño Jesús, ¿dónde se queda? En el templo. Y comenzó a enseñar. Y a pesar que tenía 12 años, los doctores de la ley, que podíamos decir que era la gente sabia, que podríamos decir que era la gente que tenía el conocimiento, se quedaban sorprendidos. Se quedaban sorprendidos de la manera como respondía y de la manera como enseñaba. 12 años. Y ya los doctores de la ley se le sentaban para aprender. Mire que un niño de 12 años, que puede dar hoy en día: mamá, yo quiero un celular. Mire este niño, qué ejemplo de la responsabilidad de papá. Un niño de 12 años ya puede marcar la diferencia en su entorno. Aló. Desde los 12 años, un niño ya puede comenzar a marcar la diferencia como lo hizo nuestro Señor. Tenía una sabiduría impresionante. Estaba por encima de los que estaban ahí sentados. Pero quiero analizar el versículo 50, versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron, porque su madre y José vinieron a buscar a Jesús. Y dice la palabra que ellos vinieron y buscaron al niño y estaban preocupados porque llevaban mucho tiempo y no lo encontraban. Versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Le iban a dar correa, porque Jesús llevaba varios días perdido. Él no estaba perdido, los que estaban perdidos era María y José, porque él sabía dónde estaba. Aló. Mas ellos no entendieron las palabras que habló. Y descendió con ellos. Escuche este verso. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Estaba como iglesia, sujeto a ellos. Y la tercera característica de estar en ventaja: a pesar que Dios te dé más conocimiento, a pesar que Dios te dé más sabiduría y más inteligencia, respeta a tus autoridades. Aló. Porque Jesús dice: ¿qué chacho? Hay un muchacho que tiene un título universitario y se lo restregan al papá en la cara porque no sabe leer. Pero usted no sabe que él dejó de estudiar para él estudia a usted. Aló.
Hay hijos que le da vergüenza el nivel de educación. ¿Por qué usted no le enseña entonces? Se avergüenza de cómo escriben. ¿Por qué usted no le enseña entonces? A pesar de eso, Jesús se sujetó a sus padres. A pesar del tipo de conocimiento, de sabiduría e inteligencia que Dios te dé, respeta a tus autoridades. Eso es estar en ventaja. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias. Te doy gracias por este maravilloso tiempo. Gracias a Dios por la palabra, por el consejo de ella. Hoy, Señor, es impresionante. Iglesia, mire, cuando hablamos de David, dice que comenzó a reinar. Cuando hablamos de Daniel, ¿qué capítulo es? Capítulo 1, inicio. Y cuando hablamos de Jesús, estaba hablando también de su inicio. Es decir, ¿qué te quiero enseñar con estos ejemplos? Que viene un inicio donde tú te sentías en desventaja, ahora vas a comenzar a sentirte en ventaja. Vas a comenzar a sentirte que Dios te ha dado una ventaja, y las ventajas se deben cuidar. No te puedes relajar, no te puedes darte canitas al aire porque tienes una sencilla ventaja. No, a Salomón tenía ventaja, y ¿cómo terminó? Terminó desventajado porque no supo aprovechar la ventaja que le hizo Dios. Y si hoy tenemos ventaja, y si hoy estamos por encima de todas las cosas, es porque el Señor nos ha puesto ahí. El Señor nos ha puesto ahí, y el Señor quiere que tú permanezcas ahí. Iglesia, viene un tiempo donde ese sentir va a cambiar, y ya está cambiando, porque el Dios que tú sirves es grande. Al Dios que tú sirves es el dueño de toda la ciencia, del conocimiento, y los que le buscan a Él son personas igualmente que le sacarán el mayor provecho de bendición para sus vidas y para sus hogares. Si usted ha creído a esta palabra, di amén y amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque el Señor es grande y porque para siempre es su misericordia.